Bienvenidos a una edición más de Los Expertos Opinan, la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre psicología laboral. Para esto nos va a acompañar el licenciado Alfonso Millán García. Para esto yo me voy a permitir leerles un poco de su experiencia laboral. Dentro de su formación académica obtuvo la licenciatura en Psicología en la Universidad del Tepeyac con subsistemas en Psicología Industrial, máster en Dirección y Gestión de Recursos en Formaselec, Escuela de Negocios en España, diplomado en Salud y Seguridad en el Trabajo en CIES en la Ciudad de México y es profesional certificado en Seguridad Integral y Prevención de Riesgos por ISOMEX y también está certificado en el Sistema de Predicción de Riesgos KIT en Japón. Dentro de su experiencia laboral, sabemos que es coordinador general de la Organización Psicológica y Proyectos Asistenciales en Armonía Familiar (IAP), gerente de Salud Ocupacional en FAC, Aplicación y Desarrollo de Soluciones, integrante del Grupo Técnico de Expertos en Factores de Riesgo Psicosocial, integrante del Subcomité de Espacios Confinados y Trabajos Peligrosos en el Comité Técnico de Normalización Nacional para Productos de Protección y Seguridad Humana y tuvo participación en la elaboración de la norma 033 STPS 2014 Espacios Confinados. Es integrante del Grupo Safety Professional and Latino Workforce de American Society of Safety Engineers. Vamos a la entrevista. Bienvenido, licenciado. Tampoco quiero dejar pasar presentarles a nuestro primer vicepresidente de ISOMEX. Muchas gracias, Marta. ¿Cómo le cae el título? Pues muy bien, me da mucho gusto haber sido nombrado primer vicepresidente de ISOMEX y para mí es un gran honor y responsabilidad el cual pertenecer a la asociación. Al igual que todos nosotros. Bueno, vamos a comenzar ya con el tema. Y bueno, como nuestra primera cuestión sería, ¿cuál es su opinión respecto a la psicología laboral en contexto de trabajo? Muy bien, pues la psicología laboral en realidad es una rama de la psicología realmente joven. Estamos hablando que tendrá unos 20, 30 años en lo que estamos proyectando la aplicación de la psicología en el trabajo, pero siempre se ha aplicado en cuestión a la administración de personal, hablando desde diseños de puesto, hablando de selección de personal, aplicando pruebas psicométricas para saber cuál es el perfil psicológico de las personas que van a ingresar al trabajo, dando capacitaciones o administración en general del personal. Sin embargo, se ha dejado de un lado analizar cuestiones a detalle que compete a la entrevista del día de hoy, que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Precisamente lo que ahora se intenta, que la psicología industrial se vaya enfocando hacia la salud ocupacional. No únicamente tengamos lo que ya se venía manejando de forma clásica en psicología del trabajo, sino que se aplique, se derive de ahí una rama específica de psicología de la seguridad, donde podamos hacer el estudio a profundidad sobre los diferentes factores que afectan en la conducta y el comportamiento de los trabajadores. Es decir, hablemos sobre factores de riesgo psicosocial, que ahorita está en auge esta parte de factores de riesgo psicosocial, afectan directamente el comportamiento de los trabajadores o la conducta. Sin embargo, también hay diferentes factores que van a afectar estos comportamientos. Es decir, se tienen estudios sobre cómo afectan los factores químicos, por ejemplo, la inhalación de solventes va a afectar en este aspecto. Sin embargo, también lo que es la iluminación, los espacios de trabajo, hablando de espacios confinados o hablando del mobiliario donde estamos trabajando, o ruido o temperatura, va a modificar también nuestro comportamiento. Y creo que parte de la psicología industrial enfocada a la seguridad debemos hacer este tipo de estudios. Sí, o sea, puede causar enfermedades graves psicológicas, ¿no? O sea, puede haber daño por las cuestiones químicas, por la cuestión de la iluminación. O sea, sí, la verdad es de que muchas veces la gente no piensa en todo este tipo de factores. Pero bueno, ya en este mismo sentido, ¿qué factores influyen desde el punto de vista del comportamiento de las personas en la generación de accidentes y enfermedades? Okay. Como lo mencioné hace un rato, los factores de riesgo psicosocial, veamos estas esferas. Nosotros como individuos nos manejamos en una esfera social, laboral, tenemos otra esfera que es social, en la parte de la sociedad que nos manejamos,
una parte familiar y una parte individual. Estos factores de riesgo psicosocial son muy importantes, puesto que no podemos separar las esferas, puesto que somos un solo individuo, van a afectar en nuestro desempeño en el trabajo. Esto podría causar distracciones, por ejemplo, y en el momento de estar operando alguna maquinaria y la mente estar en problemáticas que tenemos en la casa, ocasionar un accidente. O viene otra parte, la parte de relaciones laborales. Hablando de los jefes, si nosotros por alguna razón no hay una empatía con el jefe y el jefe te dice, oye Marta, necesito que utilices este equipo de protección personal una y otra vez, en automático vas a generar una respuesta inconsciente de rechazo hacia esta persona, y a pesar de que tú sepas de que tu vida está en riesgo, no lo vas a hacer, y esto ocasionaría un accidente de trabajo. Por otro lado, como mencionamos, factores químicos, creo que ya esa parte ya ha sido bien estudiada tanto psicólogos como psiquiatras. ¿Cuál es el impacto de inhalación de solventes o estar expuesto a algunos químicos? ¿Cuál sería el impacto en daño orgánico cerebral que afectara en un comportamiento humano? Creo que de hecho hasta en la ley del IMSS, en las tablas, vienen algunos padecimientos psiquiátricos o psicológicos que están asociados a la inhalación de solventes o exposición a esto. Sin embargo, no se ha estudiado tanto cómo es el impacto de factores físicos como el ruido o la iluminación e incluso la temperatura. Tanto estar expuesto a altas temperaturas como bajas temperaturas puede hacer que el cuerpo reaccione de manera distinta. Si, por ejemplo, en factores ergonómicos, incluso llega a impactar, si bien no nos vamos a un riesgo de trabajo como accidente de trabajo, sino como enfermedad de trabajo, podemos tener una tendinitis, porque cuando uno está trabajando regularmente y escribimos por computadora, escribimos suave, ¿no? Y conforme las presiones se van dando, el estrés empieza a aumentar. Pareciera que el teclado tiene la culpa porque empezamos a pegar con mayor fuerza y sí, entonces verdad, el desgaste empieza a ser mayor. Sí, es verdad. Y por ejemplo, ¿usted nos podría dar algún ejemplo de vida sobre lo que nos está platicando dentro de su experiencia? Claro que sí. Mira, uno de los estudios que se llevó a cabo es la psicopatología que puede desarrollar un operador de grúa en un proceso de fundición. Es decir, este trabajador está expuesto primero a altos niveles de temperatura, altos niveles de ruido. Si a eso unamos que nuestra área de trabajo es prácticamente la silla donde yo estoy trabajando, y la normatividad, si mal no recuerdo, nos marca creo que 15 minutos, dependiendo, por el grado de la temperatura. En realidad no se lleva a cabo esta operación en 15 minutos, el trabajador puede llevar 1 hora o 2 horas expuestos a estos factores, y lo que va desarrollando es una psicopatología. Conforme podría ser, una de las que encontramos fue falta de control de impulsos, es decir, una persona se vuelve extremadamente agresiva, ¿no? Puede ser extremadamente agresiva. Otra, si no es directamente el factor de ruido, cuando las personas pierden la audición, tal vez el impacto en el comportamiento no sea directo del factor ruido, pero a final de cuentas el trabajador pierde la audición y tiene que estar conviviendo en la esfera de la sociedad con la familia. Sí. ¿Y qué va a pasar cuando estén sentados en una mesa comiendo y estén hablando y él no escuche? Le va a causar ansiedad, va a causar molestias, su estado de ánimo va a cambiar mucho. Puede de ser un ente sociable, podría convertirse en un ente totalmente aislado, separado. Incluso hasta la despersonalización, donde él se mete ya en su mundo por la parte que impacta. Y bueno, pues los factores de riesgo psicosocial, aquí a diferencia de muchos factores, creo que todos estamos inmersos en esta parte de los riesgos psicosociales, sí, y siempre impacta, ¿no? Yo creo que alguna vez nos ha pasado que intentamos dormir y no podemos.
por estar pensando en cuestiones de trabajo, o dormimos 8 horas y parece que hubiéramos dormido 10 minutos, que ni siquiera descansas. A veces la parte de una tensión cervical que hablamos nos dicen, es que dormí chueco, y tal vez realmente no dormimos chueco, sino que realmente no descansamos por estar con estos niveles de estrés elevados. Eso es un poco de la experiencia que tengo sobre esto. Entonces, ¿nos podría explicar, por favor, de qué manera puede contribuir la psicología industrial para tener mejores condiciones de operación por parte de las organizaciones? Claro que sí, excelente pregunta, Marta. Me voy a tomar la libertad de expandir, hacer un poquito más allá la pregunta, hablando de temas internacionales, donde ya se está contemplando esta parte de la psicología industrial, y hay asociaciones como la Japan Safety Industrial Safety and Health Association and the American Safety of Safety Engineers de Estados Unidos, que están trabajando, que ya tienen programas específicos donde trabajan parte del comportamiento. Y bueno, pues también aquí en México, y me siento muy orgulloso de ser partícipe de la asociación, también tenemos un programa integral de seguridad y una certificación precisamente donde nos enfocamos a esta parte de conducta y comportamiento de la seguridad, ya no únicamente enfocándonos a la parte psicosocial, que si bien hablamos de que la parte psicosocial es muy importante y en estos momentos está en auge, no es el único factor que impacta en la conducta y el comportamiento de la seguridad. ¿Esto qué nos va a ayudar? Sí, como hablaba al principio, la psicología industrial yo creo que se ha dedicado a diseñar los perfiles del puesto desde hace mucho tiempo, pero no se había integrado, o incluso no se ha integrado aún, cuáles son los factores de riesgo a los cuales va a estar inmerso este trabajador. Por dar un ejemplo, vayámonos a espacios confinados. Si en espacios confinados nosotros necesitamos realizar una evaluación física, que es la aptitud física, una aptitud psicológica, porque ¿qué va a pasar si nosotros no hacemos este análisis psicológico? Sería como el aporte de la psicología industrial. Nosotros hacemos el análisis del perfil psicológico y detectamos que hay una posible, que tiene pánico estar encerrado, por ejemplo. Sí. Y tú lo metes en un espacio confinado. Y a lo mejor el espacio confinado no te hablo que es un tubo, si es un tubo, bueno, yo creo que ahí se queda el trabajador, ¿no? Porque es un accidente. O si tiene alguna fobia en cuestión a la oscuridad, tú lo metes y en el momento de sentirse presionado, bien sabemos que en los espacios confinados no es para estar trabajando continuamente. Sí, es verdad. Podría haber una reacción física o psicológica que hiciera una reacción como en cadena y ocurriera un accidente de trabajo. De otra forma, en las campañas de prevención, empezar a manejar programas motivacionales enfocados directo a los trabajadores, pero para esto tenemos que tener un conocimiento previo de nuestros trabajadores, el estudio de los perfiles, el estudio de cuáles son las probabilidades de hecho, en la revista Seguridad Integral que tiene la asociación, escribí un artículo sobre prevención de riesgos desde el diseño del perfil de puesto y la selección de personal. Es decir, con esto, si bien siendo sinceros, no hacemos una reducción total de los riesgos o del riesgo, porque si yo dijera que con esto vamos a eliminar todos los accidentes, pues realmente yo creo que no estaría siendo sincero, pero sí reducimos una gran parte del riesgo, porque no nada más efectivamente va a ser la parte de la psicología industrial. Por eso hablamos que aquí en la sociedad de un nuevo concepto que es seguridad integral, donde nos volvemos multidisciplinarios. Yo creo que al final de cuentas todo lo que tenemos que hacer es combinar, sumar esfuerzos, sumar ideas, sumar expertices, como en este caso lo de la psicología industrial, y entonces enfocarnos a la reducción de las personas, hacerlo un poco más humano, una visión humana. No somos máquinas, efectivamente, entender, por ejemplo, la parte del dobles turnos de trabajo por la necesidad que existe,
o incluso algunos accidentes de trabajo de automutilación de alguna falange de la mano, porque pues resulta que esta persona tenía un compromiso económico. Como aquí en México los 15 años son muy importantes a nivel social. Social, sí, claro. Estamos hablando entonces que ya está interviniendo la otra parte, la otra esfera, la parte familiar. Para este trabajador era muy importante cumplirle el sueño a su hija, pero no tenía la posibilidad económica. Entonces, él decide automutilarse, y aunque sea un dedo que dice, bueno, este no sirve, se mutila este dedo, obtiene recursos, logra ese evento social, cumple esa parte social, pero siempre hay un impacto psicológico por una pérdida de una extremidad. No importa si es un pedacito, si es una falange, dos, o es todo el dedo, o una pierna. Esta parte, yo creo que las aportaciones de la psicología es el estudio, hacerlo, irnos metiendo poco a poco, ahora con los factores de riesgo psicosocial hay una gran oportunidad. No significa que antes no se evaluara, simplemente no había el interés. El interés, precisamente. Es el interés porque definitivamente yo creo que la mayoría de las organizaciones ven al trabajador como una máquina más. Son muy pocos los que realmente se preocupan por la estabilidad de los trabajadores, ¿no? Así es. Eso viene siendo más que nada el factor que primero tenemos que llegar como siempre a las cabezas para poder ya trabajar con la demás gente. ¿Existen metodologías o tests para identificar problemas de comportamiento? Efectivamente existen algunas metodologías y tests que sirven para identificar parte del comportamiento. De hecho ya hay test respecto a psicosociales estandarizados en nuestro país. Eso es muy importante porque ya podemos tener estas mediciones que están acopladas a nuestro país, porque lo que pasa es que a veces nosotros utilizamos test que no están estandarizados en nuestro país y los resultados pues realmente no son confiables. Ahora hay expertos que también se han dedicado a esta parte de hacer estandarización de diferentes instrumentos en cuestión de psicosociales, lo que nos va dando ciertos rasgos de comportamiento de los trabajadores. Y efectivamente existen algunas metodologías que se aplican perfectamente a las industrias para poder hacer esta parte de modificación conductual. Vamos, cuando nosotros tenemos el test y este test nos arroja información, nos va a arrojar información de cuáles son las conductas o cuáles son comportamientos que están causando ruido o están no adecuados o adecuados en este momento en la empresa. La metodología nos va a ayudar a hacer la parte del plan, ya la implementación, ¿no? Lo que hacemos es, primero con esto obtenemos información y con esto otro hacemos nuestro plan de trabajo, que es lo que realmente nos funcionaría, porque es muy bueno hacer evaluaciones, ¿no? Sí, sí. Pero de nada nos serviría tener una evaluación si no tenemos acciones correctivas, ¿cierto? O sea, si nosotros dejamos, ok, ya evaluamos que tenemos un problema, por ejemplo, de comunicación, y ya, pues ya evaluamos, ¿no? Así es. Ya evaluamos, que eso me hace recordar que hace muchos años se hacía con evaluaciones de desempeño, clima organizacional, llegaban a hacer evaluaciones, que no es lo mismo que psicosociales, pero tiene una relación. Se hacía la evaluación de clima organizacional y mira, tienes una problemática en relaciones de trabajo, en tales áreas, comunicación, etcétera, y hasta ahí se quedaba. Ajá. Y tú dices, bueno, ok, y luego, ¿qué sigue, no? sí, como trabajador, por supuesto que te desmotiva. Ahí, por ejemplo, yo recomendaría que al momento de utilizar algún tipo de test o metodología, seamos muy precavidos. Uno, verificar que esta metodología o estos test sean estandarizados en nuestro país, y dos, que los sepamos aplicar, ¿no? Es muy importante que se lleve un estudio previo de cómo hacer la aplicación de estos instrumentos. Tres, tomar en cuenta que cuando nosotros por la historia hemos aplicado diferentes test,
diferentes cuestionarios, o diferentes metodologías y no se han visto resultados durante los años, el trabajador al momento de ver el test va a decir, otra vez lo mismo. ¿Y qué pasa si uno no está al pendiente de cómo nos lo contestan? ¿Van a contestar mentiras? ¿O no lo van a contestar? ¿Se van a portar renuentes? Que de hecho en esta parte de aplicación del test obtienes mucha información. Puedes obtener información del comportamiento de los trabajadores ante estos test. Obviamente, pues basado en la historia, pues dirán, pues ¿para qué contesto esto si al final de cuentas no va a haber cambio? Sí, claro. Entonces sí es importante trabajar, ya aplicarlo, ¿no? Ya aplicarlo. No solamente obtener información, sino ya llevar la aplicación a una modificación conductual. Una modificación conductual en pro a la seguridad y la salud en el trabajo. Muy bien. Bueno, lo nuevo es de que ahora se sabe que prontamente se entrará en vigor una norma de agentes psicosociales. ¿Usted qué piensa sobre esta y qué se logrará con esta norma? Ok, perfecto. Bueno, pues para empezar es un gran cambio, es un gran paso que está dando México como país respecto a la parte de psicología industrial o de factores de riesgo psicosocial. Si nos vamos un poquito más atrás en el nuevo reglamento federal de seguridad y de salud en el trabajo, ya nos está hablando sobre esto, ¿no? Ya nos hablan sobre factores de riesgo psicosocial y sobre factores de riesgo ergonómico. Son los dos nuevos factores que se están incluyendo, ya que se están tomando en cuenta con un mayor peso. Es decir, ya tenemos un respaldo en un reglamento. ¿Qué va a pasar ahora con esta norma? Mira, yo estoy en pro. Yo sé que existe mucho temor, tanto por parte del sector de trabajadores como el sector empresarial. Aquí es un tema un poco delicado porque creen que se les va a atacar a ellos, creen que se van a poner más candados. Precisamente una de las discusiones era que, bueno, si hay pocos médicos especialistas en salud en el trabajo y que ya tienen una mayor carrera en esto, y decían, bueno, ¿cómo ahora va a ser posible que nosotros tengamos ahora un psicólogo en cada uno de los centros de trabajo? Yo, en opinión a esto, hemos visto o se ha visto que en algunas de las empresas, incluso porque tienen psicólogos específicos, pero no en el área de salud ocupacional, sino en el área de recursos humanos. No necesariamente tendrían que contratar un psicólogo específico para esta tarea, sino lo que tendrían que hacer es tal vez capacitarlos, darles una visión sobre este tema. De hecho, pues tomando en cuenta qué conocer está haciendo los estándares de competencia. Es verdad. Por ahí pues se está trabajando un estándar de competencia en evaluación de factores de riesgo psicosocial. Entonces también estamos trabajando sobre este aspecto para que no necesariamente digan que no se puede por ponerse renuentes, sino brindarles también las herramientas, el decirles el cómo se puede realizar. Es una gran oportunidad porque estamos en pro a hacer trabajos, lugares de trabajo saludables, que sean sustentables. Además, si nosotros combatimos o ayudamos en esto, vamos a ser altamente productivos. También podemos influir en una mayor productividad, que al final de cuentas a los patrones lo que les interesa también es mucho la productividad, que haya flujo, que haya menos merma. Entonces, si nosotros vamos trabajando con conductas, con comportamientos, con agentes psicosociales, entonces vamos a englobar esto. Nosotros lo que trabajaríamos en esta norma tiene que estar, es paso a paso, ¿no? No vamos a aventar como todo lo que conlleva factores de riesgo psicosocial, como en el caso de lo que menciona el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está enfocado más hacia la parte del estrés, ¿no? Que está enfocado en la parte del estrés y no me acuerdo qué otro trastorno, pero ahí viene mencionado. Sí. Sería paso a paso para ir poco a poco
haciendo. Entonces trabajaríamos con la esfera laboral. Yo sé que el aspecto psicosocial pues conlleva lo familiar y la parte individual, ¿no? También hay una cuestión individual sobre la susceptibilidad de los sujetos. No siempre reaccionamos igual. De hecho, ese es un tema donde la aplicación de los programas de motivación es mucho de investigación, porque pues la motivación es como muy interna. Sí. Motivación es muy interna, pero podemos encontrar ciertos detonantes motivantes en general para nuestros trabajadores. Exacto. No es decir, pues tenemos que ir, detectar, analizar, buscar, y esta norma nos va a permitir empezar a trabajar un poquito más allá, porque ya va a estar reglamentado. Si bien sabemos que hay empresas que ya llevan trabajando con factores de riesgo psicosocial desde hace muchos años, hay otras empresas que no tienen ni la menor idea, y hay otras empresas que sí lo saben, pero no lo hacen, y hay unas que sí lo saben, pero no tienen recursos. Entonces, sí es empezar a trabajar poco a poco, porque es de igual importancia un factor, desde mi punto de vista, un factor físico o químico. Estos factores de riesgo pueden ocasionar accidentes. Un factor de riesgo psicosocial también. Lo que sí es que tendremos que ser como muy específicos en las metodologías para que no caiga en la subjetividad, sino ser muy precisos, ser muy metódicos, utilizar métodos científicos para poder enlazar y que esto sea sustentable, que lo puedas tocar, ¿no? Que lo puedas ver, que lo puedas observar y no quede meramente la interpretación. Muy bien. Ya por último, licenciado, por favor, ¿nos podría regalar un mensaje a nuestros seguidores? Agradezco a Marta aquí presente y a todo el equipo de ISOMEX y a la gente que va a estar viendo este video. Espero sea de utilidad y pues espero seguir aportando a la sociedad y pues si se puede al país, seguir trabajando en pro a la seguridad y la salud en el trabajo desde una perspectiva de la psicología industrial. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Gracias a todos ustedes que nos han seguido. Nos vemos a la próxima. No olviden seguir nuestra página www.aisomex.net. Nos vemos a la próxima.